Hola a todos, les saludo con gusto y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de diseño de experimentos y daremos inicio a un tema introductorio al análisis de varianza y diseños experimentales básicos. Un diseño experimental basado en un solo factor como promotor de respuestas en la unidad experimental requiere de tres aspectos que deben ser evaluados para considerar significativos o verosímiles las conclusiones a las que se llega y que son comunicadas a quien las requiera o sean de su interés para la toma de decisiones. Estas condiciones son las siguientes. Número uno, las muestras deben de provenir de una población cuyos resultados tengan un comportamiento estadístico normal. Deben de demostrarse que tienen una varianza constante y deben de presentar independencia entre ellas. Una vez complementados y cubiertos estos tres requisitos, se puede proceder a trabajar con los datos ya tabulados de la manera en que se decida trabajar con ellos. En nuestro caso, cuando hablamos de experimentos de un solo factor, vamos a hablar nosotros del diseño experimental completamente al azar. Existen otros, sin embargo, para poder introducirnos al tema, hablaremos específicamente de este. El diseño experimental completamente al azar. Una vez que tenemos los datos, nos permite tratar los resultados a través de varias herramientas para verificar si es que entre estas muestras existe o no diferencia significativa. Es decir, si podemos a través de él contrastar nuestras hipótesis y verificar la verdad o rechazar a nuestra hipótesis nula. ¿Sí? Así que dentro de estos métodos se encuentra el análisis de varianza, ¿sí? Que es una herramienta estadística a través de la cual pueden ser analizados los datos en un diseño experimental completamente al azar. También existen los diagramas de caja, las gráficas de media y otros métodos más, pero estos no los estaremos tocando en este curso. Si es que se contrasta, al contrastarse las hipótesis y rechazamos la hipótesis nula, nos llevaría al entendido de que estaríamos entonces aceptando la situación de que por lo menos uno de los tratamientos que nosotros estamos estudiando es estadísticamente diferente a los demás. Sin embargo, el ANOVA no nos dice dónde se encuentra esa diferencia, únicamente nos dice que sí existe y existe dentro de los tratamientos uno que es significativamente diferente a los demás. Para poder saber con exactitud cuál de todos los tratamientos es ese que es diferente a los demás, nosotros realizamos de aquí para acá una prueba de rangos múltiples, ¿sí? Estas pruebas de rangos múltiples ocupan algunas técnicas estadísticas como la diferencia mínima significativa o LSD por sus siglas en inglés, las pruebas de Tukey, ¿sí? Y las pruebas de Duncan o también las pruebas de contraste. Sin embargo, para nuestro curso únicamente vamos a trabajar con las pruebas de diferencia mínima significativa y las pruebas de Tukey, ¿sí? Les propongo el siguiente caso. Supongamos que tenemos eh, 4 ratoncitos a través de los cuales nosotros deseamos evaluar el aumento en el peso. Nos interesa que estos ratoncitos crezcan rápido, alcancen cierta talla lo más pronto posible y para ello nosotros vamos a probar 4 diferentes dietas, ¿sí? Vamos a tomar los ratoncitos de la muestra 1, 2, 3 y 4, los vamos a alimentar con cada una de estas dietas y a estas dietas vamos a llamarlas nosotros, si lo recordamos, son los niveles del factor. El único factor que estamos estudiando pues es la alimentación para estos ratoncitos y el factor o los factores, niveles que nosotros vamos a estudiar van a ser 4 diferentes marcas existentes en el mercado para lograr esto. De aquí que la variable de respuesta, como ya sabemos, es una variable mensurable que nos permite determinar si es que verdaderamente los tratamientos están provocando efectos positivos sobre la variable de respuesta.
En este caso, pues es muy sencillo dilucidar que la variable de respuesta va a ser el peso. Obviamente, cada una de las diferentes mediciones que estemos encontrando deberán de responder propiamente a ciertos valores estadísticos que son propios y característicos de cada una de los diferentes tratamientos, ¿no? Al inicio, nosotros establecimos nuestras pruebas estadísticas, ¿sí? Nuestras pruebas de hipótesis, en donde nosotros establecimos para la hipótesis nula igualdad en las medias de todos los tratamientos, y de manera contraria la hipótesis alternativa estaría estableciendo diferencias entre las mismas, ¿sí? O que existe por lo menos un tratamiento que estadísticamente se comporta de manera diferente a todos los demás. Para poder contrastar esta hipótesis nosotros, o poder determinar si es que esto aceptamos a la hipótesis nula o la rechazamos, nosotros necesitamos un estadístico de respuesta. El ANOVA nos ofrece ese estadístico de respuesta en la forma de la distribución estadística F de Fisher-Snedeker. Así que, de aquí que el análisis de varianza, el ANOVA, es la técnica central en el análisis de datos experimentales, y la idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. Las fuentes de variación o variabilidad serían las siguientes: la variación dentro de las muestras o intragrupos, que cuantifica la dispersión de los valores de cada muestra con respecto a sus correspondientes medias, y la variación entre muestras o intergrupos, que cuantifica la dispersión de las medias de las muestras con respecto a la media global. En el caso del diseño experimental completamente al azar, vean ustedes, en este caso, en el caso de la imagen, nosotros separamos la variabilidad debida al error, y como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos una variabilidad muy extendida, demasiado amplia, que gráficamente ocupa la mitad del total de la variabilidad. Pero no solamente la variabilidad debida a los tratamientos, que es ahí donde nosotros quisiéramos encontrar todas nuestras respuestas, sino la variabilidad debida al error. Y este error puede ser promovido de fuentes muy diversas, como ya lo estudiamos. Sin embargo, también existe un experimento que haya sido bien planificado, que haya sido bien programado, en donde esta variabilidad debida al error haya sido minimizada a su mínima expresión. En este caso, en el caso del diseño completamente al azar, se separan la variabilidad debida a los tratamientos y la variabilidad debida al error. Cuando la primera, pongan mucha atención, cuando la primera predomina claramente sobre la segunda, es cuando se concluye que los tratamientos tienen efecto, o dicho de otra manera, las medias son diferentes. Cuando los tratamientos no dominan o contribuyen igual o menos que el error, se concluye que las medias son iguales, ¿sí? El contraste de hipótesis de la ANOVA se basa en comprobar si las medias de las muestras difieren más de lo que cabría esperar cuando es cierta la hipótesis nula. Un ejemplo muy sencillo sería evaluar, por ejemplo, la cantidad de gramos o de mililitros declarados en un envase, los sabores provenientes de dos diferentes marcas que compiten en el mercado, etcétera, etcétera. El objetivo del análisis de varianza en el diseño completamente al azar es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media de la correspondiente variable de respuesta, y verificar siempre, en todo caso y en todo momento, la hipótesis nula. Recuerden, nosotros establecemos nuestras hipótesis estadísticas, pero siempre trabajamos sobre la hipótesis nula, concluimos sobre la hipótesis nula, y solamente en caso de rechazar a la hipótesis nula, abrazamos entonces a la hipótesis alternativa y concluimos en base a ella, ¿sí? De manera equivalente, esto puede escribirse como el efecto de los tratamientos, es decir, si el efecto del tratamiento 1 es igual al efecto del tratamiento 2 e igual al efecto de todos los tratamientos, estaríamos entonces nosotros en el supuesto de que se acepta la hipótesis nula.
se confirma que los efectos sobre la respuesta de los diferentes tratamientos que tenemos son estadísticamente nulos, es decir, iguales a cero. Y en caso de rechazar la hipótesis nula, se estaría concluyendo que al menos un efecto es diferente de cero, ¿sí? Al menos uno de ellos es diferente a todos los demás, ¿sí? En la tabla de ANOVA se resumen las ecuaciones para el cálculo del estadístico de respuesta F. Podemos observar, aquí lo tenemos, podemos observar que este estadístico de respuesta F sigue una distribución con K-1 grados de libertad y N-K grados de libertad en el denominador. Estos para el numerador y estos para el denominador, de acuerdo a la forma en que fue calculado. Observen ustedes, en esta parte de acá tenemos a los tratamientos en el numerador y al error en el denominador, ¿sí? De aquí, así que para un nivel de significancia alfa ya prefijado, se rechaza la hipótesis nula si la F que estamos calculando, si el estadístico de respuesta que estamos calculando es mayor a una F tabular o teórica o crítica, como ustedes la encuentren en la literatura, ¿sí? Entonces, escrito o de manera concreta, la deberíamos de entender de la siguiente forma. Si la F que nosotros estamos calculando es mayor que la F tabular, la F a un alfa determinado que encontramos en tablas, ¿sí? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y esto qué significaría? Si esta F presenta verdaderamente la variación dentro de las muestras, efectivamente estaríamos en posibilidades de decir que existe por lo menos un tratamiento que es diferente a todos los demás. De esta manera podríamos pasar a la siguiente etapa, que es el cálculo de las diferencias de medias, si es que fuera el caso que acabo de mencionar, y de ahí concluiríamos en base a lo que encontremos de acuerdo a esta prueba de diferencia de medias. Pero eso ya será material para una sesión posterior y ahorita convendría comenzar a hacer los cálculos necesarios para poder trabajar y encontrar esta F, esta distribución F o estadístico de respuesta para una ANOVA. Así que continuamos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos posteriormente. Para terminar, yo les había mencionado que tendríamos nosotros que también, primero, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otro cálculo, nosotros debemos de verificar que los supuestos del modelo se estén cumpliendo, sí o sí. Si no se cumplen, entonces también existen formas de poder normalizar los datos, de poder igualar sus varianzas o de verificar la independencia entre ellos. Dicho lo anterior, ahora sí, nos vemos la siguiente sesión y que pasen un excelente día.